Largamos. Bueno, en esta cuestión del intercambio de gases que habíamos planteado, y en el transporte de esos gases, lo más importante es esta proteína que tenemos acá, que es la hemoglobina. La hemoglobina empieza en su síntesis como todas las proteínas, una estructura primaria, lineal, una secuencia de aminoácidos. Recordemos que siempre una proteína es un polímero, o sea, una secuencia de una misma estructura, que es un aminoácido y otro, y otro, y otro, y otro. Una secuencia de aminoácidos, una forma lineal. Luego adquiere una estructura de hélice, que sería la estructura secundaria de la proteína. Luego empieza a enrollarse, una estructura terciaria, empezando a hacer compuestos disulfuro y empezando a incorporar estas partículas que sería el pigmento, o sea, el grupo hemo, que es donde se va a hacer, donde va a transportar al oxígeno, y luego se combinan 4 de estas moléculas para formar la estructura cuaternaria, que sería la hemoglobina. O sea que la hemoglobina es una estructura cuaternaria donde tiene 4 grupos hemo adentro. O sea, son dos moléculas alfa y 2 moléculas beta, que cada una atrapa en su interior a una estructura que es el grupo hemo o grupo prostático, que es el pigmento respiratorio, casualmente. Es acá donde va a ir ligado el oxígeno para hacer su transporte. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, recuerden que el pigmento respiratorio son 4 grupos, o sea, son grupos tetrapirrónicos, 4 que tienen quelado en el medio al hierro, y eso es lo que va a hacer, lo que va a generar el transporte de oxígeno. No, no es esta. Aguanten un cachitito que llegue a la... Muy bien. En esa... ¿por qué me dice que está pausada? Se ve verde, profe. Ahí está, ahora. Sí, ahí está. Ese intercambio de oxígeno que se genera entre, digamos, espérate, primero, espérate que me... Aguántenme un segundito. No, está bien. No, lo que quería es... Bueno, le decía esta molécula de hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, en realidad ese intercambio lo hace cuando el glóbulo rojo pasa por la zona alveolar, que es el lugar donde se va a hacer el intercambio de gases. En ese intercambio de gases está, o sea, esto sería en el... ¿Dónde está la otra? Un chico. Cuando la sangre pasa por el pulmón, la sangre pasaría por acá, por el pulmón, lo que se genera es el intercambio de gases, donde va a pasar el oxígeno del espacio alveolar. Acá está, esto sería, o sea, pasa el oxígeno del hueco del espacio del alveolo al plasma y se mete adentro del glóbulo rojo para combinarse con la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina puede estar en distintas formas. Una de las formas que es bastante común es que está ligada con un protón.
y entonces esa es la forma, la hemoglobina ligada a protones, bueno, no a uno, sino a varios, a protones. También eso hace que una de las funciones que tiene la hemoglobina es la de controlar, también regular el pH de la sangre. También puede estar sola o puede estar ligada a potasio. Son las tres formas en que puede estar la hemoglobina que llega o ligada al dióxido de carbono, que es lo menos común de todo, pero puede ocurrir. O sea, digo que es lo menos común porque en realidad la mayor cantidad del dióxido de carbono no se transporta pegado a la hemoglobina, sino que se transporta de otra forma, que es bajo la estructura de ácido carbónico y ion bicarbonato. Una parte puede ir ligada a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina puede estar ligada a un protón, a potasio, o a dióxido de carbono, o nada, o libre. El oxígeno que ingresa al glóbulo rojo interactúa con la hemoglobina, desplaza el protón y se forma la oxihemoglobina. O desplaza al potasio, o desplaza al dióxido de carbono, o nada, si está libre no desplaza nada. Y entonces se transforma en la oxihemoglobina, y así es como va a ir el glóbulo rojo llevando oxígeno en la forma de oxihemoglobina. Una molécula de oxígeno por cada grupo hemo, o sea, en cada uno de estos grupos va a llevar una molécula de oxígeno, o sea que en realidad lleva 8 moléculas de oxígeno. ¿Está bien? O sea, cada hemoglobina puede llevar esa cantidad, hasta 8 moléculas de oxígeno. En la reacción química, lo que ocurre es el dióxido de carbono que está en el tejido, el dióxido de carbono que está en el glóbulo rojo que viene del tejido, de la sangre que viene del tejido con dióxido de carbono, ese dióxido de carbono sale del glóbulo rojo y va a entrar al espacio alveolar y es eliminado con la ventilación pulmonar. Ese dióxido de carbono puede venir de distintas formas. Por ejemplo, puede haber tomado el protón que liberó la hemoglobina, el grupo ion bicarbonato, para transformarse en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en agua y dióxido de carbono. Lo que cataliza esta reacción, como esta reacción, es la anhidrasa carbónica. O sea, la reacción de que el ion bicarbonato tome el protón, anhidrasa carbónica, y de que el ácido carbónico se disocie en dióxido de carbono y agua, anhidrasa carbónica. O que se una el dióxido de carbono con agua y forme el ácido carbónico, es catalizado por la anhidrasa carbónica. Todas son reacciones reversibles. Van para un lado o para otro lado según, como justamente es un buffer, según la concentración que haya. O sea, si hay mucha concentración de protones, el bicarbonato, que puede estar como ion bicarbonato o puede estar ligada a sodio y el bicarbonato de sodio, va a desplazar el sodio o va a tomar el protón directamente y va a formarse más ácido carbónico. Por lo tanto, más ácido carbónico se va a disociar más en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se elimina pasando al alveolo y se elimina en la expiración. Ion bicarbonato puede tomar al sodio, puede estar como bicarbonato de sodio, se libera el sodio que se libera lo toma el cloro y formamos cloruro de sodio, que es la sal más abundante que hay en el organismo. El agua que se generó por esta disociación sale al plasma y es agua metabólica, bueno, va corriendo por el plasma. Y bueno, y cuando llegue la hemoglobina al tejido va a ser el proceso exactamente contrario, al revés de lo que está. Yo no tenía el otro, pero no lo encuentro. Acá está. El proceso exactamente contrario. No me daba cuenta dónde lo tenía. Entonces, la oxihemoglobina lo que va a hacer es liberar al oxígeno. El oxígeno va a salir al intersticio donde están las células para entregárselo a la célula y nos queda liberada la hemoglobina que va a tomar el protón, que puede tomar un protón y formar la hemoglobina
reducida que la hemoglobina con el protón, ¿no es cierto? Profe, disculpe que lo moleste, Sí. pero dice una compañera de que se le ve la pantalla negra. ¿Y ustedes ven la pantalla negra? Fíjese si le puede compartir así en grande, capaz que sea eso. A ver, espérate. Yo la tengo compartida en grande. ¿Ustedes la ven negra también la pantalla o no? Ahora verde. No, profe. Se Ahora ve verde. ¿La ven bien? Sí. No, No, se ve verde ahora, profe. Ahora se ve pero chiquito el ¿Ahora? verde. verde de vuelta. Yo la veo completa, ¿cómo puede ser? A ver qué podemos hacer. ¿Quieren que la deje? A ver, vamos a dejar de... La voy a cerrar y la voy a volver a compartir. A ver si podemos... no, no es este. A ver, aguánteme un cachitito que voy a ver porque se me fue a ver, aguánteme un cachito. Voy a tener que buscar de nuevo ahora. Tengan un cachito de paciencia, no es fácil esto. ¿Ahora lo están viendo bien? Yo sí, profe. Sí, profe. Sigo viendo todo negro. ¿Y ahora? Se ve bien, profe. Yo sigo viendo todo negro. Pero entonces es un problema tuyo. Tendrías que salir y volver a entrar a la pantalla o minimizarlo, no sé cómo hacer. Sí, yo lo veo bien también. Sí, yo también lo veo bien. Podría salir de Zoom y volver a entrar a la Claro. reunión. Capaz, ¿Pero usted lo ve en grande o chiquito? Chiquito. chiquito, sí. Bueno, pero espérate que ahora tengo que ver cómo puedo yo... ahora no lo engancho para agrandarlo. Ay, Dios, con estas cosas. La copita ahí abajo no se hace grande. Espérate que ahora no lo encuentro más. Sí. Abajo. No encuentro más
No lo encuentro mal teórico, no sé si merece. Ahí está. Ahora sí. Se ve verde, profe. Ah, no hay. No, sí, se ve verde. Se ve verde, profe. Y no sé cómo hacer, qué podemos hacer. Se ve No, verde. se va cargando de a poco. Yo ahora apareció lo del alveolo. Se ve el fondo verde y dice alveolo. No sé ustedes, chicos. Sí, ahí Ahora aparece. sí se ve igual. Y ahora ahí, Sí, profe, sí se Sí, ve. también. Ahí Sí. está. Ahora sí se ve, Sí, pero con el profe. fondo verde, pero sí se ve igual. bueno, basta que puedan ver lo que les quiero mostrar acá. El Sí, intercambio de ahora lo gas, veo. ¿lo ves? Bueno, este es el Sí. intercambio de gases que se hacía a nivel pulmonar. Hoy, y ahora dijo. Bueno, y este es el que sería, o sea, el otro es el glóbulo rojo en el pulmón y este es el glóbulo rojo cuando llega al tejido. Lo que hace es disociarse la oxihemoglobina, libera el oxígeno sale del glóbulo rojo y pasa al tejido, o sea, al intersticio, ¿no? Y es tomado por las células. En ese caso, la hemoglobina que quedó libre puede estar tomando el protón de la disociación del ácido carbónico en ion bicarbonato y protón. El protón lo puede tomar la hemoglobina y lo que hace es neutralizar un protón, y entonces se elimina, el glóbulo rojo libera ion bicarbonato, y este ion bicarbonato puede tomar un protón en el medio donde esté, o sea que es un buffer que yo estoy largando al medio para neutralizar protones. Por ejemplo, que pueden venir de la actividad física del ácido láctico. Si acá hay mucha actividad física en el músculo, por ejemplo, la cantidad de ácido láctico que se genera, que pasa al plasma y que se disocia como cualquier ácido, el lactato y el protón ese lo puede estar tomando el ion bicarbonato y formar ácido carbónico nuevamente. Bueno, esos son los caminitos que puede estar tomando. La salida del ion bicarbonato, que es un buffer que liberaría el glóbulo rojo, se hace por intercambio con cloro, que es de carga negativa, entonces queda equilibrado desde el punto de vista eléctrico. Sale el ion bicarbonato y entra un cloro, por lo tanto queda equilibrado. No habría ningún problema. ¿Lo están viendo esto ahí bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. El dióxido de carbono que se genera en el tejido por la actividad metabólica entra a la sangre y entra al glóbulo rojo. Se une con agua y formamos ácido carbónico. Y bueno, de nuevo se disocia el protón que lo toma la hemoglobina y el ion bicarbonato que sale al medio y neutraliza entonces, con otro protón, neutraliza el pH en el medio. Cuando llegue al pulmón hace lo mismo pero camino inverso. Entonces sale dióxido de carbono y nos queda agua, que era lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. En esta. Muy bien. Todo esto ocurre a nivel alveolar. Entonces, por lo que vimos en la diapositiva anterior, la hemoglobina, que ustedes ya saben que tiene una gran capacidad para tomar protones, tiene varios lugares en los residuos de histidina, en las proteínas que forman la hemoglobina, y tiene mucho más capacidad de neutralizar protones también porque hay mucha más cantidad de hemoglobina. Cuando de proteínas totales en plasma vos estás hablando de 8 gramos, 9 gramos, vos de hemoglobina estás hablando de 12, 13, 14 gramos. O sea, hay muchísima más cantidad de hemoglobina que de las proteínas plasmáticas. Entonces hay mucho más capacidad para neutralizar protones por parte de la hemoglobina que por parte de las proteínas plasmáticas. Aparte porque tiene más sitios de unión con protones. Muy bien. Todo esto ocurre, el intercambio, esto que estábamos hablando recién de gases y de la disociación del ácido carbónico en dióxido de carbono y agua, ocurre, perdón, hoy,
ocurre a nivel alveolar. Entonces, el alvéolo es una estructura, como lo vemos acá, una estructura que está ahuecada, que hay divertículos, hay celdillas, ahí adentro, y eso es el lugar donde se llena del gas durante la respiración, se intercambia, o sea, lo que se ventila es el gas que está acá adentro. Ahora, cuando se produce un edema y pasa agua del intersticio adentro del alvéolo, y esto se encharca, imagínense lo que significa esto, la anulación de un alvéolo que está lleno de capilares, enrollado de capilares, ¿no? Entonces la capacidad, como se pierde capacidad para hacer intercambio de gases. Bueno, dice que hay distintas formas de alvéolo. Bueno, esto no me importa. Después véanlo, porque relatarle esto no tiene gollete. Después véanlo en el slide cuando yo les pase ahora la grabación. Pero lo que sí es importante es tener noción de cómo es la estructura, cómo es, para podérselo imaginar de un alvéolo. Y es abierto. O sea, acá desemboca un bronquíolo, en un bronquíolo terminal que desemboca en un alvéolo o en varios que van formando sacos alveolares, espacios más grandes, ¿no es cierto? Sí, un dato interesante es que, fíjense, entre los dos pulmones hay más o menos 750 millones de alvéolos, o sea que es muy grande, y lo que yo le decía, que tapizarías media cancha de tenis. Muy bien. Este es un esquema de cómo sería la estructura, el alvéolo, dentro de ese alvéolo, los macrófagos que van fagocitando las sustancias extrañas o tóxicas o agresivas que pudieran entrar, y los distintos tipos de neumocitos, las células tipo 2, que son los neumocitos que van a producir una sustancia que va a tapizar por el lado de adentro de los alvéolos, que es una sustancia surfactante, una sustancia que lo que hace es una sustancia tensioactiva, que después lo vamos a ver en la mecánica de la respiración, cuál es el rol que tiene esa sustancia tensoactiva. Estos serían los neumocitos tipo 2. Y después tenés los neumocitos tipo 1, que son los que van tapizando y formando el alvéolo, que es a través de ellos donde se hace el intercambio de gases, que son células de tipo escamosas, que son las células estas, que a través de estas donde se hace el intercambio de gases. Y por entre medio están los capilares, o sea que el lugar donde se hace el intercambio de gases es una membrana que se llama membrana respiratoria, que está formada por la membrana de la célula del neumocito tipo 1, la membrana basal que se fusionó con la membrana basal del capilar y la célula endotelial del capilar, que es una célula. Entonces, es lo mínimo, digamos, el grosor es el mínimo grosor posible, para que haya facilidad de hacer intercambio de gases en la medida que va pasando por ahí la sangre. Y eso se hace muy rápido, el intercambio de gases se hace en el término aproximado de 1 segundo. En realidad, imagínense que esto es como si fuera un capilar, que acá lo cortaste en forma transversal, pero este capilar viene recorriendo todo por ahí así, o sea que hay distintos lugares donde puede hacer el intercambio. El capilar que va enrollando a un alvéolo, en realidad el intercambio de gases lo hace, si lo dividiéramos en 3 partes, donde puede estar, digamos, el espacio donde dura esta membrana respiratoria. Ya después se aleja y deja de ser membrana respiratoria, ya está, ya fuiste, ya no hay posibilidad de hacer intercambio ahí. Pero ese, el trayecto donde el capilar puede hacer intercambio de gases con el alvéolo, si lo dividiéramos en 3 partes, en el primer tercio hace todo intercambio de gases. Los otros 2 tercios va de chiripa. No hace intercambio de gases. ¿Para qué le servirá al animal esto de decir, bueno, el intercambio de gases lo hago en la primera porción del trayecto y el resto ya no hago más, no pasa nada, va libre? A ver alguno que se anime a decir por qué o para qué le servirá al animal eso. Porque el cuerpo actúa con el mejor, o sea, si anda bien utilizando un cuarto o lo que sea, mejor para el cuerpo, no ocupa todo el pulmón.
Exactamente, entonces esas 2/3 partes del alvéolo que te queda de espacio de membrana respiratoria para hacer intercambio, ¿cuándo lo usaría? En caso de ejercicio o que tenga que correr Claro, por algún peligro. exactamente. O sea, en realidad lo que utiliza, o sea, la primera parte ya está, para hacer el intercambio que le hace falta es suficiente. Ahora, si el animal está en un ejercicio intenso, en un ejercicio, está en una carrera, supongamos un caballo, lo que sea, o el ejercicio por lo que sea, que esté en un ejercicio que está consumiendo mucho oxígeno, entonces la sangre que vuelve al pulmón vuelve con mucho menos cantidad de oxígeno porque dejó más oxígeno en los tejidos. Entonces necesita hacer un intercambio de mayor cantidad de oxígeno. Entonces empieza a utilizar parte de los otros 2/3 que no había utilizado. O sea, lo que le queda son 2/3 de reserva, concretamente para seguir haciendo intercambio de gases. O sea, en todo lo que envuelve los capilares un alvéolo, en el primer tercio hace todo, y después lo otro ya está. Pero lo otro te sirve para terminar de hacer el intercambio de gases, ¿no es cierto? O sea, la sangre carboxigenada que va a llegar al espacio alveolar, hace el intercambio de gases, digamos, en la primera porción de esa sangre, ¿no es cierto? Y se retira como sangre oxigenada. Acá está mal, acá dice, no oxigenada. No había leído el no. Sería sangre carboxigenada, lo correcto, porque tiene dióxido de carbono, más que nada. Entonces viene así, ya acá, pum, ya hizo todo el intercambio, y esto ya va gratis. Ahora, si necesita hacer más intercambio de gases porque viene con mucho más intercambio de oxígeno, porque viene con menos oxígeno, empieza a usar parte del resto que le quedó. Está bien, nos quedan 10 minutos. Ahora sí, cuando termina acá cortamos porque ya uno como que se va cansando. Entonces, esta sería una estructura aproximada de cómo estaría formándose con alvéolos y sacos alveolares, cómo sería la estructura que tiene la parte, digamos, la parte respiratoria del pulmón. El resto sería de intercambio de gases. Las etapas, primero entendamos de que lo que entra al pulmón no es oxígeno, entra aire atmosférico. Y ese aire atmosférico hay de todo tipo de gases. Hay oxígeno, hay dióxido de carbono, hay algunos gases inertes y hay nitrógeno, que es el gas más abundante que hay, ¿no es cierto? O sea, no entra solo oxígeno, entra una mezcla de gases. Esa mezcla de gases es la que va luego a humectarse, de entrar a los pulmones y va llenándose de agua en estado gaseoso, y bueno, es lo que llega a hacer el intercambio de gases a nivel pulmonar. En el pulmón, lo que vamos a hacer es de la sangre que le llega del corazón, va a ser el intercambio de gases, como decíamos, de liberar el dióxido de carbono, que luego va a salir en el aire expirado y de tomar el oxígeno y que va a ir por la vía sanguínea. O sea que en realidad, en el aire que uno expira, lo que hay es aire atmosférico, no hay dióxido de carbono. Aire atmosférico, que el aire que nosotros exhalamos, tiene una mayor concentración de dióxido de carbono que el aire que habíamos inhalado, porque hizo intercambio, y menor concentración de oxígeno que el aire que habíamos inspirado, porque eso ya hizo el intercambio también con la sangre. Pero no deja de haber oxígeno, hay oxígeno también en el aire expirado. No es que no haya nada de oxígeno. Sino en realidad, si solo hubiera dióxido de carbono, cuando vos soplás el fuego para estimularlo, estás haciendo un fueguito y vos qué haces, lo soplás. Y cuando lo soplás, agarra más envío en la llama, ¿no es cierto? Porque en realidad le está metiendo oxígeno. O sea que en el aire expirado también hay oxígeno, no es que no haya oxígeno. Muy bien. Entonces, hay un proceso que es el proceso de la ventilación, que es el intercambio de gases que hacemos entre el aire atmosférico y el aire alveolar. Esa renovación es lo que nosotros llamamos ventilación. Lo que hicimos antes en ese ejercicio que yo les hice hace un ratito, era una hiperventilación, que quiere decir que yo lo que estoy haciendo es una renovación más rápida de esos gases a nivel pulmonar.
La otra etapa sería la etapa de intercambio de gases, que bueno, ya lo dijimos de qué se trata. Y la otra etapa es el intercambio de gases, pero ya a nivel del tejido, donde también dejamos el oxígeno, tomamos el dióxido de carbono, y bueno, también hay agua que es lo que va quedando en esa célula que está tomando, que es el agua, el consumo y el uso del ATP. La ventilación pulmonar es lo que se va a... es ese volumen de aire que se va a intercambiar en cada movimiento respiratorio, que es lo que llamamos volumen corriente o volumen tidal. Ese volumen corriente o volumen tidal es el volumen de aire que yo intercambio en cada movimiento respiratorio, y si yo controlara el volumen que intercambio en cada movimiento respiratorio y lo multiplicara por la cantidad de movimientos respiratorios que hago en un minuto, lo que estoy diciendo cuál es el volumen minuto respiratorio o volumen de ventilación pulmonar. Eso sería el volumen de ventilación pulmonar, sería el volumen de aire que yo intercambio en un movimiento, que sería el volumen corriente, multiplicado por la cantidad de veces que lo hago en un minuto. O sea, es como si fuera el gasto cardíaco. El gasto cardíaco estoy multiplicando qué volumen de sangre el corazón descarga en cada sístole y cuántas sístoles tengo en un minuto. Entonces, sería el volumen minuto cardíaco, es el gasto cardíaco. Y acá el volumen de ventilación sería el volumen minuto respiratorio. Ese sería el volumen de ventilación. La otra ventilación es la ventilación alveolar, que esa sería la cantidad de aire que llega a la zona de los alvéolos por minuto. O sea, cuál es la cantidad de aire que llega, que he llevado finalmente a la zona de intercambio de gases, acá adentro. Ese sería el volumen de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar no es siempre igual. Esta ventilación va a depender del esfuerzo inspiratorio y expiratorio que yo haga. Que logre, digamos, que sea tan importante como para poder ventilar lo que está dentro de los alvéolos. En realidad, en un pulmón, lo que se ventila primero es lo que está cerquita donde desembocan los bronquios, ¿no es cierto? Los bronquios principales, y desde ahí es donde arranca. Por lo tanto, siempre la parte del vértice, como la base del pulmón, serían los lugares donde menos se ventilan, y lo más alejado es donde menos se ventila. O sea, donde más se ventila es en la zona que está hacia el medio del pulmón, donde desembocarían los bronquios. Para ventilar las otras zonas más alejadas es donde tenemos que hacer una inspiración más potente. Por supuesto que eso tiene que ver también con algunas cuestiones con la patología, porque normalmente esas zonas, como no se utilizan prácticamente, los alvéolos empiezan a colapsarse, o sea que empiezan a reducirse, a colapsarse, o sea, a reducir su luz, a achicar su espacio, porque no le entra aire. Entonces uno tiene un volumen alveolar que no se utiliza, que sería lo que nosotros vamos a llamar el espacio muerto, o volumen muerto alveolar. Y por otro lado tenemos el espacio, ¿por qué? Porque es un espacio muerto, porque ese espacio no hay intercambio de gases, no sé, porque los alvéolos no están insuflados con aire, que normalmente ocurre eso en la parte vertical y en las partes más alejadas de los bronquios, que luego si uno hace inspiraciones profundas en un ejercicio, logra abrirlos, logra insuflarlos de aire, y entonces empiezan a formar parte del volumen de ventilación pulmonar, el volumen de ventilación, perdón, de ventilación alveolar. Por lo que
en realidad dijimos que hay un espacio muerto, que es un espacio donde no hay intercambio de gases, que serían la parte de la parte del volumen alveolar, la parte que no hay intercambio de gases porque es la parte donde están todas las vías aéreas y no puede haber intercambio de gases nunca ahí. Entonces, no, a ver, espérate. No encuentro la barra. Bueno, no encuentro la barra. ¿Dónde está la barra del Zoom? Caramba, caramba. Ahí está. Entonces uno tiene un espacio que sería el espacio donde yo no puedo hacer intercambio de gases. Eso estaría ocupado por todo lo que son las vías aéreas, la tráquea, la laringe, los bronquios, los bronquíolos, que es donde yo no hago intercambio de gases. A ese lugar lo vamos a llamar espacio muerto anatómico, porque es un espacio donde yo no voy a poder hacer intercambio de gases aunque quiera. Luego hay otro espacio, que sería el espacio que está ocupado por los alvéolos que yo no insuflé. Por lo tanto, es un espacio alveolar muerto que no hago intercambio de gases. Entonces, se llama espacio muerto alveolar. La sumatoria del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar sería lo que llamamos el espacio